Buenos días, yo creo que ya nos hemos saludado. Que el Señor tome el control de la oficina. Ya se va la chatarra. Sí. Bueno, buenos días, mi hermano. Bueno estar aquí este domingo, ¿verdad? Saben que tuve una semana muy agotadora, al punto de que el jueves no podía cerrar los ojos. Bueno, mejor dicho, no los podía abrir. Los abría y me lloraba mucho. En la noche fuera desesperante como tenía los ojos. Y estoy orando porque yo no sé si Dios quiere eso. Yo no sé si esa es la voluntad de Dios. No porque yo no tenga energía para trabajar, no. Yo sé que yo puedo y tengo energía. Pero a mí me tocaba predicar este domingo y he tenido una semana bien fuerte. Y Dios, cuando nos da algo, no nos da para bendición, no para maldición. He estado muy inquieta, entonces le pido oración. Amén. Oración porque realmente ha sido terrible esta semana. Terrible. Para que tengan una idea, he llegado a tener adormecido toda la región cervical con todo esto aquí así de este brazo, porque yo soy izquierda, de tanto escribir y de tanto trabajar. Y no sé porque mi clínica Dios me la dio. Ese consultorio es para Dios, que te dio lo poco, y ese Dios me lo dio. Y no sé qué es lo que Dios quiere, entonces ven, apóyenme en oración, ¿amén? Amén. Pero yo tenía una responsabilidad, mi esposo me dijo ayer, ¿y tú crees que tú puedas con toda esa semana? Y yo le dije, sí, aunque sea que vayamos a hacer un conversatorio con los demás, aunque sea que prediquemos entre todos, que nos reunamos entre todos, vamos a ver qué Dios tiene para decirnos hoy, ¿verdad? Entonces, yo desde el fin de semana pasado sentí en mi corazón que debíamos orar por el cartel que pusieron la semana pasada. ¿Se acuerda, pastor? Sí, señor. El cartel que pusieron, no está por ahí para que lo vuelva a poner. ¿Cuál de ellos? El objetivo de la predica de la semana pasada, que usted puso un último cartel, donde aparecía Jesús crucificado en la cruz, ¿sabe? Ya. Entonces, yo quiero que el pastor ponga el simán, que la busque ahí y la ponga, porque ese era el tema de la predica la semana pasada. Sí. Y yo quiero continuar hablando de eso. Quiero hablar sobre ese tema. La predica de hoy se titula ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? Vamos a averiguar hoy en qué cruz estamos nosotros. No sé si recuerdan la historia de Jesús cuando fue crucificado. ¿Recuerdan? Hay una historia muy linda en la Biblia que es todo el plan de salvación de Dios para el hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Fíjense que la Biblia empieza diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. O sea, desde Génesis Dios empezó a organizar todo para nosotros. ¿Cierto que sí? Y allá en Génesis, Dios le dio a Abraham un Edén, le dio un plan de vida, un plan de vida bueno, magnífico, perfecto. Pero ¿qué pasó? Adán lo echó a perder con el pecado. El pecado de Adán definió todo en nuestra humanidad. Adán no pudo aguantar el pecado
las tres cruces. Ah, La del tema de la semana pasada que tú introdujiste para Carlitos. Entonces, Adán cambió todo el plan de Dios para el hombre cuando pecó, ciertamente, y a partir de ese día comenzaron dos caminos. Comenzaron dos caminos para el hombre: el camino del bien, el camino del mal, el camino de la salvación y el camino de la perdición. El hombre, en cada una de esas historias que vemos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene la opción de elegir si va por el camino del bien o si va por el camino del mal. ¿Recuerdan la historia de Abel y Caín? ¿Qué decidió Abel? ¿Qué decidió Caín? ¿Recuerdan la historia del pueblo de Dios y de Egipto? Amén. ¿Recuerdan cada una de las historias que fuimos viendo del mismo pueblo de Dios cuando en su rebeldía no quería servirle? Tenía que escoger si iba por el camino del bien o del mal. Entonces, esas dos historias en la Biblia terminaron, esos caminos terminaron en la cruz. Terminaron en la cruz. Todo el pueblo, todos los hombres que existieron antes de la llegada de Jesús, miraron hacia esa cruz. Esos caminos terminaron en la cruz. Y nosotros ahora tenemos que mirar hacia atrás. Tenemos que mirar hacia esa cruz. Y tenemos que... cuando entiendes lo que pasó en la cruz, tu vida cambia. ¿Y la de las tres cruces no está ahí? Sí, pero es aquí se refiere a la santidad, que no debe ser de una semana o un día, sino de toda la vida. Después para que te la ponga para que los hermanos la vean. Entonces, nosotros ahora tenemos la responsabilidad de mirar hacia atrás, de mirar hacia cruz. Pero esa cruz tenía dos cruces más alrededor de ella. Ciertamente, ¿recuerdan? Jesús no fue crucificado solo. Jesús fue crucificado con dos personas más. ¿Sí o no? ¿Recuerdan esa historia? Sí. Esa historia yo no me la estoy inventando, eso lo dice la Biblia. Y a pesar de que hay 4 evangelios que hablan de toda la vida de Jesús en la tierra, solo el evangelio de Lucas habla de ese momento. Quiero que vayamos allá. Esa es la cita bíblica de hoy. Quiero que vayamos al libro de Lucas 23. Y vamos a estar leyendo del versículo 38 al 43. Todo el capítulo 23 habla de lo que pasó ese día cuando crucificaron a Jesús. Todo lo que pasó. Bienvenido, mi hermano. ¿Verdad que Dios hace las cosas como quiere? Bienvenido, hermano. Pensábamos que hoy no íbamos a tener el placer de disfrutar de su presencia. Gloria a Dios. ¡Ay, qué bueno! Hoy van a pegarle al hermano, pero va a recibir esos golpes feliz, muerto de la risa. Bienvenido, hermano, bendiciones. Entonces, en ese capítulo 23 se recoge todo lo que pasó ese día con la crucifixión de Jesús. Pero hay en el capítulo de Lucas, el capítulo 23 de Lucas, detalles importantes que no están por gusto. Ese detalle es para nosotros. Miren ahí, miren la imagen. Había 3 cruces y estaba Jesús en el medio y estaba un malhechor
al lado de él, en el lado izquierdo, y un malhechor al lado derecho. Y eso tiene un significado, hermano. Cuando nos dicen, coja su cruz y ande, ¿a qué cruz se refiere? ¿A la cruz de Jesús? ¿A la cruz de Jesús? A la nuestra. A la de cada uno de nosotros. Jesús cogió su cruz. No era de él. Era la de él. Esa cruz era la de él. Era la de... No, esa cruz era la de él. La de todo el mundo. Ah, ahí hay confusión. Qué bueno que Dios trajo ese tema. Había 3 cruces. Y la cruz de Jesús, ¿de quién era? De Jesús. Él no merecía morir. Eso lo tenemos claro. Ahí en esa cruz debíamos estar cualquiera de nosotros. Pero esa no era nuestra cruz, era la de todos. Pero todos nosotros cargamos una cruz cuando andamos en ella. Y no es la de Jesús. La de Jesús fue de Jesús, por la que Él murió, por la que Él cargó todos los pecados del mundo. Pero nosotros hoy tenemos una cruz. Y esa cruz nos lleva a uno de esos 2 puntos. A la cruz, que es la cruz de la vida eterna, o la cruz que es la cruz de la perdición. Y vamos a leer la Biblia en Lucas 23, del versículo 38 al 43, que dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Eso tiene otro significado y otro día podemos hablar de ese significado. El 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué estaba pidiendo este malhechor? Una salvación física, temporal, salvar su vida. Y dice el 40, respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y digo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, hermanos, 1, 2, 3, 4 versículos. 4 versículos. Y miren esa oración de fe. Ese Señor hizo en la cruz una oración de fe. ¿Y qué dijo? Yo merezco morir. Yo merezco esto. Porque yo sí pequé. Yo soy pecador. Pero tú no tienes por qué morir. Tú estás muriendo por mi pecado. Reconoció que Jesús era el camino, era la verdad, era la vida. Reconoció que Jesús fue a la cruz a morir por los pecados nuestros. Reconoció que la única oportunidad que tenía de vida ya no era la vida física, ya se le estaba acabando, pero que había una vida espiritual y que existía después de la muerte física y que esa era eterna. Fíjense cómo él le dice, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué sencilla esa oración, mis hermanos.
Una oración sencilla. Esa imagen de la cruz ese día tenía dos significados. Hay un camino de salvación y hay un camino de perdición. Y nosotros hoy vamos por uno de esos dos caminos. ¿Por qué caminos vamos, mis hermanos? No quiero que me respondan. Eso no es para responder acá. No quiero que nadie responda eso porque eso es para reflexión interna. Nosotros hoy tenemos una cruz que estamos arrastrando, una cruz espiritual. Nadie se imagine que vamos a estar cargando una cruz de verdad. Eso tenía que suceder de verdad para nosotros poderlo entender, porque el hombre tiene una mente finita. Pero nosotros hoy cargamos una cruz desde que reconocemos a Jesús. Pero Caín conocía a Dios. Satanás conocía a Dios. Conocen a Dios. Y sin embargo, quisieron ir por el camino de la perdición. Tomaron su decisión. Nosotros hoy todavía tenemos esa oportunidad. Tenemos oportunidad de reflexionar y decir, ¿por qué camino estoy andando con mi cruz? ¿Dónde será que termine mi cruz? Recuerden que nosotros hoy miramos hacia atrás, hacia esa cruz que hubo un día hace 2000 y tantos años, ¿verdad? 2018 años más o menos, porque Jesús tenía como 33 años. Y sin embargo, en ese camino vamos andando. Y el venir a la iglesia no nos hace tener una vida eterna. El hacer un curso cristiano no nos hace tener una vida eterna. El reconocer a Jesús a través de un día haber hecho la oración de fe no nos hace salvo. ¿Qué tiempo tuvieron esos dos malhechores para arrepentirse? Unas horitas. Ellos no pudieron hacer cursos de salvación, de doctrina. No les dio tiempo a leer la Biblia. No les dio tiempo echarle todo el cuento. No hubo tiempo para eso. Y sin embargo, la disposición del corazón de creer o no creer los llevó a la vida eterna o a la muerte eterna. Y ese es el significado de la cruz. Usted va a ser un día crucificado con Cristo. Jesucristo hoy es su Salvador. Pero cuando venga el día del juicio final, Él será su abogado para defenderlo o para condenarlo. Para defenderlo por lo que usted creyó, confesó y por lo que murió y por la vida que vivió, o para condenarlo por lo que usted creyó, confesó y vivió. Entonces, mi hermano, hoy miramos ese camino y miramos allá la cruz. ¿Dónde vamos a poner nuestra cruz, hermano? Tenemos una salvación. Tenemos una salvación que es sencilla. Esto no es un centro laboral donde usted tiene que cumplir las 40 horas semanales y más y menos, lo que le toque. Y usted tiene un horario de entrada y usted tiene un horario de salida. Y usted tiene que cumplir una serie de requisitos para poder ganar un salario o para poder optar por una condición. No, mi hermano. Esto tiene un requisito espiritual de su corazón. Y no lo que vemos los hombres, sino lo que ve Dios. Lo que ve Dios. Si vamos a Génesis, allá en Génesis, cuando estaba Abel y Caín, ¿Abel sabía lo que quería hacer su hermano? No, ni
Ni siquiera Caín sabía. Había mucha maldad en él, pero él no sabía lo que le deparaba el futuro. El primer día cuando fue Abel y Caín, que fueron los que definieron este camino por donde caminamos todos los días, el primer día que fueron a hacer ofrenda, ¿qué le dijo Dios a Caín? Ay, Caín, ¿por qué tienes eso en tu corazón contra tu hermano? Todavía no se había levantado Caín a matar a su hermano. Y Dios estaba viendo el corazón de Caín. Caín estaba yendo a la iglesia. Caín estaba viviendo en rebeldía porque fue a hacerle ofrenda a Dios. ¿Sí o no? Caín estaba queriendo vivir como cristiano, queriendo agradar a Dios con lo externo. Estaba ofreciéndole de lo que él tenía, pero estaba en rebeldía porque lo estaba haciendo a su manera. Lo estaba viviendo a su manera, no a la manera de Dios. Y Dios vio su corazón y le dijo: cuidado con lo que tienes ahí, cuidado con lo que vas a hacer. Dios estaba viendo más para allá. Que no se envenene tu corazón. Cuidado, que vas por el camino incorrecto. Y sin embargo era tal su ceguera, tal su rebeldía, estaba tan de espalda a Dios que no fue capaz de calcular la magnitud de sus hechos y cometió pecado. El hombre que está apartado de Dios comete pecado todos los días. Si nosotros dejamos de hablar con Dios, dejamos de escuchar su palabra, dejamos de leer su palabra, si dejamos la fuente de vida eterna, vamos a vivir como Caín. Vamos a vivir aparentando que somos y no somos. El mundo va a pensar que vamos por el camino de salvación, pero un día nos vamos a sorprender como se sorprendió Caín, que fue por el camino de la maldición. Y a la hora de llegar a la presencia de Dios y poner nuestra cruz en cada uno de los lados, veremos dónde la vamos a poner, ¿verdad? Si la vamos a poner a la manera de Caín o a la manera de Dios. Si vamos a reconocer ese Dios que está todos los días con nosotros, que nos abraza, que nos acompaña, que nos guía. Amén. Y yo quiero que volvamos a leer esta pequeña porción de la palabra. Dice: había también sobre él un título escrito de letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le confiaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. O sea, se estaba burlando de él. Se estaba burlando de él. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. La palabra temor es reconocimiento, no es miedo. En la Biblia el temor es reconocimiento, agradecimiento, servicio, amor. Amén. Dice: ni aún temes a Dios. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ahí está reconociendo su pecado, mas ningún mal hizo. Y digo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo:
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios por este hombre que tenemos la certeza que se salvó. ¿Cuántas personas nosotros creemos que sí, pero no tenemos certeza? O creemos que no, pero no tenemos la certeza. La Biblia nos ha dicho en muchas ocasiones que nos llevaremos muchas sorpresas cuando estemos en la presencia de Dios, y Dios nos mostrará quién realmente fue salvo o no, porque nos llevaremos sorpresa, aun cuando la Biblia dice que ni los ladrones, ni los fornicarios, ni los incrédulos, ni no sé quién, y hace todo un listado, ¿verdad? Pero Dios es el que pesa los corazones y sabe qué tiene cada quien en un instante de vida. Inclusive la gente que va al salón de operaciones, a la cirugía, y muere durante la cirugía, nosotros podemos decir, ¿se fue o no se fue con el Señor? Pero Dios es el que nos va a decir a nosotros qué fue lo que pasó. Si se fue o no se fue con el Señor. Porque nadie sabe en ese pequeño instante si hizo como este hombre. Y le digo, Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco morir. Yo reconozco que lo que hice en esta tierra no sirvió para mi vida eterna, sirvió para muerte. Y te pido que hoy, si me toca, tú me recibas en el cielo. Y te pido que hoy, si voy a tu presencia, tú me recibas, porque yo sé que tú eres la verdad, que tú eres el camino y la vida eterna. Sí, Señor. Nosotros no sabemos eso. Y a Dios le importa. A ver, porque no podemos usar palabras de las que después nos lamentemos. A Dios sí le importa la vida que usted tenga aquí, porque usted es el reflejo de esa persona allá afuera. Usted es quien le está dando testimonio a esa persona. Y la manera en que usted vive, cuando usted dice que es cristiano, es lo que ellos ven. Porque la gente cree por lo que ve, por lo que ve usted, no tanto por lo que oye. Y no tanto por lo que dice la palabra, sino por lo que ve. Entonces dice la Biblia que nosotros debemos tener un adecuado testimonio para los de afuera, para que nosotros seamos la imagen de Jesús, ¿verdad? Pero lo que pesa a la hora de estar en la presencia de Dios, a la hora de su salvación, es lo que usted haya reconocido en su corazón. Dios, si usted le pide perdón, la Biblia dice que Dios manda todos los pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. A Dios no le importa lo que usted hizo. A Dios le importa es su corazón. A Dios le importa su vida. A Dios le importa su alma. A Dios le importa que usted le reconozca y que usted se arrepienta. Lo que usted hizo quedó en el pasado. Eso Satanás se lo va a traer a su mente y su carne. Se lo va a traer a su mente y va a usar personas para que le estén recordando el mal que usted hizo, para que usted se sienta mal y para que usted no crea lo que Dios hizo en la Biblia. Pero Dios no se acuerda de eso. ¿Verdad que sí? Amén. Mire, el único amor que se ha podido comparar más o menos con el amor de Dios dentro de los amores terrenales es el amor de las madres, ¿cierto? Amén. Los padres también son importantes, por supuesto que sí. Pero hay un vínculo biológico, físico, entre la madre y los hijos que se establece desde el vientre de la madre. Esos 9 meses de ventaja que la madre le tiene a los padres, yo no estoy levantando eso como bandera, pero son 9 meses de ventaja. Es un vínculo físico, íntimo. Esa persona estaba dentro de
otra. Y esa persona la cuidó, la alimentó, la arrulló. Ese vínculo físico que se establece después del parto, a través de la alimentación, a través del pecho, eso es un vínculo muy profundo. Es el único vínculo, es el único amor que medio se ha podido comparar con el amor de Dios. Porque sabemos que en el pecado hasta ese amor se ha echado a perder en la tierra, ¿cierto? ¿Y qué hace una madre con los hijos? Una buena madre. Se lo perdona todo. Los hijos le gritan a la madre. Y después está el hijo, no dice nada, pero está pensando, le grité a mi mamá. ¿Y qué más dice? No va y le pide perdón, porque va y le pide perdón y no hay problema. Entonces, cuando va y le pide perdón, que ya ha pasado un buen rato, la madre le dice, ¿qué me estás hablando? Ya yo no me acuerdo de eso, ¿cuándo fue eso? ¿Verdad que sí? ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado a los hijos y no le ha pasado a las madres? Sí. Porque todos fuimos hijos y hemos sido madres. Sí, Señor. Mira la hermana cómo se emociona. Nos ha pasado. Ay, pero no me recuerdes eso, que ya yo no me acuerdo de eso. La madre no se acuerda de eso, porque la madre todo se lo perdona. Todo. ¿Cuántas veces usted no ha hablado con una madre que viene y le llora y le dice, aquí estoy pasando trabajo, mira todo lo que pasa? ¿Y tus hijos? ¡Ay, pobrecito! Ellos tienen mucho trabajo, ellos casi no tienen para comer. Se dan cuenta y a lo mejor son unos rolitrancos de sinvergüenza que están gastando la plata en drogas, en alcohol y de todo. Pero ella dice, es que la cosa está muy dura, es que el trabajo es duro, es que no les alcanza, es que esa familia que tiene. Y los justifica hasta la saciedad. Háblele mal a una madre de un hijo para que vea la fiera que va a tener desatada. Mejor hágalo a una distancia de 5 pisos. O hablar mal con el padre, mejor, no con la madre. Hágale eso a una madre para que usted vea la fiera que usted va a desatar. Así mismo es Dios con nosotros. Dios dejó el amor de la madre para que tuviéramos una pequeñita comparación de lo que hacemos y de la manera de vivir que tenemos. Dios nos ama de esa misma manera. Y cuando Satanás viene a hablarle mal a Dios de uno de sus hijos, es una fiera. Se desata una fiera. Ciertamente, por eso es que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Por eso es que el día del juicio final, de lo único que se va a acordar Dios es de que usted haya reconocido que Él es el camino, que usted necesita tenerlo a Él delante para poder ser salvo. Y que usted le reconoció, que supo que la salvación no estaba en un muñeco, no estaba en venir a la iglesia, no estaba en aprenderse la Biblia de memoria, estaba en reconocerlo. Y que usted agarró su cruz y la puso en uno de esos dos caminos. Y que usted puso la cruz en el camino de la salvación o en el camino de la perdición. Entonces quiero que se lleven hoy esta palabra y que reflexionen toda la semana. ¿Por qué camino voy yo? ¿Por cuál camino? ¿Por qué camino debo ir? ¿A cuál camino me incorporo? ¿Estoy por el medio que voy un día, un rato por uno y un rato por el otro? ¿O voy fijo por el que tengo que ir? Amén. Alguien, por favor, que me busque. Génesis 22:8.
8 dice así: vio asimismo a Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Solamente eso dice. Génesis 28. 22:8. Ah, es 22, yo estaba Sí. leyendo el 28:8. No, 22:8. 22:8 dice lo siguiente: y respondió Abraham: Dios se proveerá de condenar. Discúlpenme, que es que Lo ve bien, no importa. la versión en mi Biblia que es de letra pequeña, ¿sí? Se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Amén. Vuelvo a leerlo de nuevo. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Amén. Amén. Dios se proveerá de cordero. Esa historia de Abraham, ¿por qué camino ustedes creen que iba Abraham? Isaac, por el camino de la salvación, ¿verdad? Hay testimonio bíblico de eso. Pero fíjense, eso que pasó ese día con Abraham e Isaac allí fue lo mismo que pasó en la cruz. Y eso nos aclara ahora la duda que teníamos ahorita, si nosotros estamos encima de la cruz de Cristo o tenemos nuestra propia cruz. Jesús era el Cordero de Dios. Dios se proveyó un Cordero para hacer un sacrificio por todos nosotros. Amén. Porque pudo habernos matado a algunos de nosotros, ¿cierto? Él pudo haber dicho: venga acá usted, que usted es el que va a ser el Cordero. No. Pero Dios se proveyó un Cordero. Y ese fue Jesús, quien murió por el pecado del mundo. Por el mundo que vivió atrás, por todos los hombres que vivieron atrás, por lo que vivimos ahora y por lo que vivirán. Nosotros quisiéramos tener la oportunidad de que Cristo viniera ahora, para ver la segunda venida de Cristo, para irnos con Dios, para no ver muerte. Pero Dios es el que sabe el día y la hora. Y no sabemos si eso va a suceder. Pero si eso no sucede, nosotros tenemos que saber que Dios se proveyó un Cordero. Amén. Que se llevaría el pecado del mundo. Y que esa fue la imagen que nos dejó con Abraham y Isaac. Y que eso, en esa imagen, es la que debemos creer. Amén. Entonces, nuestra cruz no es la del Cordero de Dios. Abraham tenía una cruz, Isaac tenía otra cruz, y Dios se proveyó un Cordero. Amén. Y usted tiene una cruz. Entonces, agarre su cruz y ande. Quisiera que buscáramos también Hebreos 9, y vamos a leer en Hebreos 9, el 1. Creo que vamos a leerlo todo. Vamos a leer en Hebreos del 1 al 14. Alguien que lo lea fuerte o le podemos prestar el micrófono. Del 1 al 14. ¿Hebreos qué? 9, del 1 al 14. Ah, bueno. En el primer pacto, Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorar. Esas reglas eran para el culto aquí en la tierra. El santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera. En su primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa donde se ponían los panes acortados para Dios. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, en donde estaba el altar de oro para quemar incienso, y también el cofre del pacto, que estaba totalmente recubierto de oro. En el cofre había una jarra de oro que contenía maná, el bastón de Aarón que había vuelto a florecer, y las tablas con
cofre se pusieron las estatuas de dos seres alados, los cuales cubrían con sus alas la tapa del cofre y representaban la presencia de Dios. Pero de momento no hace falta entrar en detalles. Así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto. Pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes, y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. De este modo, el Espíritu Santo da a entender que cuando aún existía el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitida a cualquiera. Todo esto se hizo así para mostrarnos lo que ahora es más importante. No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrendas y sacrificio en el culto. Todo esto son reglas que tienen que ver con comidas, bebidas y ceremonias de purificación que nos preparan para el culto. Las reglas indican lo que se debe hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. Esas reglas sirven solo mientras Dios no las cambie por algo mejor. Al 14. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros, y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Amén. Qué promesa tan bonita. Amén. Eso es una promesa hermosa y ese es el significado de la cruz. Ese es el significado del derramamiento de sangre. Entonces, hermanos, fíjense qué comparación tan hermosa. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento antes de la venida de Dios y el sacrificio que hizo Jesús una vez y para siempre. En este capítulo de Hebreo, lléveselo para su casa anotado, después puede enviar algo más sobre eso allá. Hay una comparación de ese sacrificio que se hacía todo el año y todos los años y una vez al año por el pecado del pueblo, y ese pecado que Cristo vino a quitar de una vez y para siempre. Y para eso rasgó el velo. El significado es que el velo se rompió de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Que venía del cielo. Porque venía del cielo. Porque iba en contra. Si usted quiere romper esa cortina, usted hace así, ¿verdad? La coge por abajo y hace así. Y la rompe de abajo hacia arriba. Pero el velo, que era una cortina gorda, que era hecho con pieles de oveja, era gorda, era una cosa terrible para romperla. Se rasgó de arriba hacia abajo. Primero, porque venía de parte de Dios. Segundo, porque era algo espiritual, no era humano. Amén. Y porque era la voluntad de Dios. Ese velo rasgado nos da la oportunidad de nosotros de estar todo el tiempo en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, hermanos, créanlo. Esto que ha pasado con Jesús es para este tiempo presente, es para nosotros.
Ese es el significado de la muerte de Jesús. Fíjense donde leía Daniela en Hebreos 9:9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Esto no, díganos. Doctora, volviendo nuevamente a lo del velo, cuando el velo se rompe de arriba hacia abajo, es porque Cristo nos abrió la puerta para que cualquiera que quisiéramos acercarnos a la cruz de Cristo, Amén, pudiéramos hacerlo directamente, reconociendo el sacrificio que Jesús había presentado en la cruz del Calvario. Entonces, eso nos abre a nosotros como creyentes la posibilidad de ir directamente ante el altar de Dios, y no necesitamos intermediario, sino que personalmente podemos acercarnos a la cruz de Cristo. amén. Estamos en el lugar santísimo sin necesidad de intermediario. Muy bien, mi hermano. Ahondando un poquito más y poniendo un ejemplo de lo que estaba hablando el hermano. Esto que hacemos acá es la Santa Cena, es un recordatorio de eso que hizo Jesús en la cruz, de la sangre que derramó, de la entrega de su cuerpo físico. Pero este recordatorio no nos salva. No es en este momento donde estamos solamente en la presencia de Dios, como decía el hermano. Ya tenemos una oportunidad permanente, constante, de estar en el lugar santísimo con Dios. ¿De quién va a depender? De nosotros. Va a depender de donde pongamos la cruz, de donde tengamos nuestra cruz, si en el lado de la salvación o en el lado de la perdición. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Poner algún ejemplo o algo? Hay otra cosa, hermano, cuando el apóstol Pablo habla de que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando nosotros nos acercamos a la cruz de Cristo, reconociendo nuestros pecados y sabiendo que el único que puede hacernos salvos es Jesucristo mediante su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, desde ese momento estamos juntamente crucificados con la cruz Amén. de Cristo. Amén. Muy bien. Un muy buen ejemplo, hermano. Un ejemplo de que Pedro entendió el significado de la cruz. Pedro tenía clarísimo el significado de la cruz. Pedro estaba en el camino del ladrón que había reconocido a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Oremos, digámosle al pastor o al hermano Donato o algún hermano. Venga, hermano, para que oremos. Oremos, hermanos. Padre, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por este banquete espiritual que nos has dado en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos descubrir ese inmenso tesoro escondido que tú dejaste para que nosotros lo descubriéramos, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha instado, Señor, a leer tu palabra, a escudriñarla, Señor.
porque en ella tenemos la claridad, Señor, de todas estas cosas reveladas que solamente tú quisiste revelar a tus santos, bendito Dios. Gracias, Señor, por cada hermano aquí representado en esta mañana. Gracias por sus familias, Señor. Oramos por cada uno de ellos, Señor, aquellos que no pudieron venir. Oramos para que donde quiera que se encuentren, seas tú guiándoles, Padre, seas tú bendiciéndoles, Dios. Te damos muchas gracias por esta nueva semana que hoy estamos empezando en tu santo nombre. Ponemos en tus manos, Señor, todas nuestras actividades para esta semana. Entregamos nuestras vidas en tus santas y benditas manos. Entregamos la vida, Señor, de nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros esposos, Señor. Rogamos para que tú seas bendiciéndoles donde quiera que se encuentren, Padre amado, y guiándoles, dándoles una luz, Padre celestial, para que ellos también puedan entender todas estas cosas que a nosotros nos han sido reveladas. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Oramos dándote gracias, Señor, y pidiéndote, Señor, que nos respaldes en cada una de nuestras decisiones, Señor, que tomamos cuando oramos delante de ti y pedimos tu dirección, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Aleluya. Entregamos el tiempo al pastor. Siéntense. Gloria a Dios. Aleluya.